Buenos días otra vez, la última vez que voy a decir buenos días. Un gusto saludarlos, hermanos, un privilegio estar con ustedes. De verdad, estoy muy contento, solo que mi gozo no está completo. Me siento a media marcha aquí, no solo por la salud, sino porque soy casado, felizmente casado, y espero que mi esposa diga lo mismo. Uno muchas veces dice, no, yo estoy feliz, pero uno sabe si hace feliz a otro. Y bueno, mi hijo hoy está cumpliendo años, mi hijo mayor, y por culpa de ustedes no puedo estar con él. Impresionante, ¿no? Pero le voy a decir a mi hijo que hay cosas más importantes que celebrar los cumpleaños, lo cual no es malo, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que si un padre acuerda estar en los cumpleaños o fechas especiales de sus hijos, está mal. No, está planeado la celebración del cumpleaños la próxima semana, si el Señor y el coronavirus lo permite. Muy bien, hermanos, me dijo el pastor Luis y el pastor David que ustedes son muy intelectuales. Eso me dijo, que ustedes tenían otro nivel. Entonces que yo no, yo tenía que venir en mi mejor momento aquí para mostrarles a ustedes algo sobre la educación cristiana. Les voy a contar algo breve. Tenemos hasta las 10:50, ¿no? Entonces, bueno, yo crecí en una familia donde mi papá era y es todavía, no tanto, pero todavía es socialista. Y él no tiene la culpa, ¿no? Pero lo interesante es que el socialismo, como usted sabe, si no sabe, pues tiene que saberlo, es un evangelio. Ellos presentan la vida, tienen una explicación de Dios, del origen del mal, de la sociedad, todo a la luz de lo que ellos creen. Y en ese sentido es que es un enemigo del evangelio. Atención, enemigo no porque sea todo malo o busquen cosas malas necesariamente, no, sino porque todo aquello que sustituta la verdad de la palabra de Dios y rivalice frente a esa verdad, entonces se convierte en otra verdad paralela. Y el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios no acepta rivales. Por ese motivo, bueno, mis papás se divorciaron, yo era más cifrinito y desde ahí caída libre. Entonces mi mamá, gracias a Dios, llegó al evangelio y el evangelio llegó a ella. Los que nos evangelizaron eran misioneros que usted conoce hoy como misioneros fundamentalistas. ¿Ha escuchado eso? Bautistas fundamentalistas, eran buenos hermanos, pero pues tenían un marco, un estilo de hacer las cosas en donde es muy rígido el asunto cultural, ético y demás. No es malo, repito, pero pues eso fue lo que los hermanos hicieron. En los 90, 1993, 92, antes que muriera Pablo Escobar, usted sabe quién es lastimosamente el colombiano más famoso. Este hombre amenazó a todo norteamericano y pagaba en ese entonces como unos $3,000 para matar a un policía o un norteamericano. Y con pobreza la gente se ofrecía voluntariamente. Entonces se fueron los misioneros, quedó ahí en el ambiente el evangelio y lo que pasó fue que en el 91, en medio de tantas cosas malas, por primera vez en Colombia hubo libertad religiosa. En el 91, antes no había, sí existían evangélicos y tal, pero no se podían reunir en lugares públicos, o sea, era muy como en China, más o menos. O sea, ellos les dan libertad, pero ahí en su cuestión. Entonces, lo bueno de esa historia es que al abrirse el evangelio, o la oportunidad para que el evangelio llegara, llegaron buenas cosas, pero también cuando se abre la oportunidad para que haya libertad religiosa, ¿qué ocurre también? Llega cualquier clase loco, ¿sí? Entonces mi mamá nos llevaba a diferentes iglesias porque pensábamos que
o catolicismo romano o evangélicos. Esa es la noción popular de las personas, ¿no? Y ahí pasamos por todo un sancocho de religiones. Entonces íbamos una vez, mi mamá pues descansaba los domingos, entonces pues vamos el sábado, es mejor para evacuar el sábado que tenemos tiempo. Y sorpresa, somos los adventistas del séptimo día. Sí, entonces, pero ella lo hacía era por algo pragmático, no por algo de convicción doctrinal. ¿Me explico? No teníamos oportunidad a veces por temas económicos y demás de ir a un lugar, entonces alguien se ofreció a darnos estudios en casa. ¡Sorpresa! Los testigos de Jehová. Y si le voy contando una tras otra, siempre eran grupos así. Ahora, eso me generó muchos vacíos existenciales en temas doctrinales. O sea, es muy confuso eso. Y una de las cosas que mi mamá le pidió al Señor fue que nos diera la oportunidad de tener más formación doctrinal. Y mi mamá y unos familiares, ellos llegaron a conocer un seminario teológico. Los misioneros empezaron a llegar y con educación teológica de calidad ofrecieron educación. Y ahí arranqué. Y esa historia, bueno, ya es más larga, pero quiero enseñarles la importancia de la educación por dos razones. Una razón es que Dios creó al hombre con la capacidad y la necesidad de conocer. ¿Cómo lo sabemos? A ver, en esta clase usted puede hablar. ¿Por qué usted sabe que tenemos la capacidad y la necesidad de conocer? Correcto, tenemos una mente. Correcto. Los animales, cuando Dios los creó, usted sabe, Génesis 1 y 2, los animales no tienen la facultad de gobernar, dominar. Aunque aparezca en la película de Planeta de los Simios, que los simios gobiernan, la verdad es que los seres humanos fueron los que crearon la película de Planeta de los Simios. Es así, ¿cierto? Pero hay gente que se le olvida eso cuando ve la película. Hermanos, el hombre es hecho a la imagen y semejanza. Aún una persona en el estado más bajo de drogadicción, de pecado, de prostitución, lo que sea, retiene algo de la imagen y semejanza de Dios. Por lo cual sabemos nosotros que esa persona tiene una capacidad, una necesidad de explicar su mundo, de entender por qué las cosas son como son, porque hay algo en lugar de nada. Si usted no se ha hecho esas preguntas, tarde o temprano se las va a hacer. Y si no, alguien se las va a formular. Si usted es como la mayoría de las personas que nace, crece, a veces se reproduce, estudia, va a la universidad y tal, alguien le va a sembrar la duda, alguien le va a generar un cuestionamiento acerca de las situaciones. Por lo mismo y tanto es que nosotros, en segundo lugar, tenemos que aprender sobre la necesidad de la educación. ¿Por qué? Porque no existe la neutralidad. Es decir, no existe tal estado en donde usted está abstraído, absorto, salido de un mundo en donde no hay ideas, en un mundo en donde no hay opiniones, en un mundo en donde usted mira desde su punto de vista y escoge. Falso de toda falsedad. La vida, decía Shakespeare, es según el lente con el que tú lo miras. Y es así. Tal vez usted no es consciente que tiene acento venezolano. ¿Usted sí sabía o no? Y usted se da cuenta es cuando escucha a alguien que no tiene ese acento, ¿no es cierto? Se da cuenta usted que tiene otro acento. Yo descubrí, por ejemplo, que era pobre a los 14 años. Seguro, porque me gané una beca para estudiar por rendimiento académico y entré a una escuela. Y en esa escuela donde estaba estudiando, todos mis compañeros tenían billete. 2, 3 carros, iban a Miami, Europa, o sea, eso era fácil. Y recuerdo que yo dije, oiga, ellos tienen muchísimas cosas que yo no tengo, soy pobre. Entonces, esto es importante porque fíjese cómo nosotros somos conscientes de cosas en las cuales estamos inmersos, solo cuando nos enfrentamos a lo opuesto, a lo contrario. ¿Me hago entender? Bueno, entonces dos razones principales por las cuales es importante la educación. Número uno, porque Dios nos hizo con esa necesidad. Y la otra es porque hay una realidad.
Y es que así usted sea o no sea consciente, usted está siendo educado, usted está siendo formado, está siendo influido. Pensemos, por ejemplo, en la publicidad. ¿Cuánta publicidad usted vio hoy, mientras se levantó hasta que vino acá? A ver, ¿tienen todos teléfono inteligente, smartphone? Ya vio la publicidad. Normalmente el diseño está enfocado en asociar con una marca. Ya usted reconoce un iPhone, ¿sí? Botoncito en la mitad, normalmente. ¿Cómo más descubre usted un Samsung? Yo lo reconozco porque no lo tengo. El tipo de carro, eso es publicidad. Los avisos, publicidad. Y usted consciente, inconscientemente, cuando va a bodegones que dicen como una tienda grande, usted pide algo y usted no se da cuenta que usted empieza a seleccionar algo que ya había visto en el camino. Si tiene sed, entonces usted prefiere determinada bebida. ¿Me hago entender? Eso es educación, en una manera muy básica. ¿Ya? Cuando usted, por ejemplo, entra a un sitio como estos, usted está siendo condicionado a comportarse de acuerdo a cómo se estableció o cómo se creó el ambiente. ¿No es así? Eso lo sabe un arquitecto. Por ejemplo, espero que esto no sea pecado para ustedes, pero ¿alguna vez ha entrado a una catedral? ¿Qué es lo primero que usted, bueno, si usted es una persona normal, ¿sí? ¿Qué es lo primero que le inspira una catedral a usted? Cállese. Y de una vez mirar hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que diseñó la catedral quería eso, que las personas entraran allí para mirar hacia arriba. Este lugar está diseñado ¿para qué? Para que hayan clases. Por eso usted está sentado así, para que el centro de este lugar sea la persona que se coloca en esta cátedra, en este pedestal. Educación. ¿Ya? Y es evidente que usted vive en un país en donde intencionalmente, desde muchos frentes, muchos flancos, quieren educarlo de una manera en particular. Lo mismo pasa en el país de donde yo vengo. Y noticias, pasa en todos los países del mundo. Así que deje el complejo de víctima, estimado hermano venezolano. En todos los países, los gobiernos, los medios de comunicación, todos quieren específicamente llevarlo a pensar algo. ¿Cómo hacemos frente a eso, querido cristiano? Bueno, dos cosas vamos a ver esta mañana. Número 1, Mateo capítulo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Usted sabe que todas estas exhortaciones son con todo mi cariño y amor pastoral, ¿cierto? ¿Quién lo quiere leer con voz de Gigi Ávila? Con voz de trueno. Mateo 28, 16 al 20. Se puede poner de pie, lo lee, si es tan amable, mi hermano. Mire, no hay neutralidad, ¿se fija? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, mi hermano. Observe que ahí hay una orden importante, y esa orden está en un contexto. El contexto nos dice lo siguiente. Número 1, ¿en dónde fue eso? Galilea. ¿En qué parte de Galilea? En el monte donde el Señor les había ordenado.
Cuando el Señor en la versión de Marcos dice que Él va a resucitar y que se encontrará con sus discípulos en Galilea, Jesús está prediciendo ese acontecimiento. O sea, lo que Él vino a hacer en la tierra tiene un objetivo en particular y es encontrarse con ellos en el monte. Segundo, ¿quiénes están ahí presentes en el monte? ¿Cuántos? Ahí está la visión del G12, ¿se fija? No, 11. ¿Por qué 11 y no 12? Porque Judas el Iscariote ya no estaba, se había autosuicidado. 3. Cristo es adorado por unos, pero otros, ¿por qué dudaban? ¿Se acuerdan de un famoso discípulo que dudó de Jesús? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué dudaba Tomás? ¿Qué era lo que dudaba de él? Exacto. Si realmente el mismo que había muerto era el mismo que se le estaba apareciendo. O sea, dudaba de la resurrección. Algunos dudaban de la resurrección. Porque recuerde que era reciente. ¿Ha recientemente usted perdido un familiar? Impactante la imagen, ¿cierto? Uno no lo cree. Si hace una semana él hablaba y ahora está ahí. El cuerpo está, bueno, frío y demás, etcétera, pero imagínese que en 2 o 3 días, 10 días usted lo ve y está hablando, y no solo hablando, sino que no muere como esas personas con una enfermedad terminal, desgastados, debilitados, sino regio, sólido, fuerte. Eso es todavía más sorprendente. Recuerde que nosotros, de acuerdo a la retentiva, asociamos cosas y personas. Lo que estoy hablando, educación. ¿La fija? Ellos dudaban. Y ese fue el primer día de la semana, un día como hoy. Por eso nos congregamos los domingos. Porque el Señor resucitó el primer día de la semana. Yo sé que hay gente que dice que no, que es el sábado. Y siguen insistiendo y peleando en eso. Ahora, si eso es verdad, entonces ¿por qué los cristianos y los judíos se separaron en 2 grupos de adoración diferentes? Tienen que explicar esto, la realidad de la resurrección. De otra manera, ellos no iban a ceder el sábado o el Shabbat del 7º día. Es importante por lo siguiente, el Señor dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese hacer discípulos es un mandato educativo. ¿A qué se dedica esta iglesia? A reunir personas, para limpiar las bancas, calentarlas, vernos y ver quién se casa con quién. Ese es el objetivo de esta iglesia. Recaudar fondos para ayudar al pastor, porque pues, pobrecito. Un grupo de terapia, de choque, apoyo contra los males sociales, económicos, políticos de nuestra nación. No. Ustedes están siendo educados, entrenados. Por ejemplo, ¿qué cosa usted dejó de hacer que ahora hace? Cuénteme, ahora que está en esta iglesia. Llegar temprano ahora, lo felicito. O sea, usted lo educaron. Un domingo en la mañana, ¿usted qué hacía antes? Dormir, ver el partido de béisbol, irse para la playa, no sé qué cosas. O sea, otro estilo de vida, pero usted ahora está siendo educado. ¿Se fija? ¿Cómo empieza el llamado al Evangelio? Arrepentido si cree del Evangelio. O sea, deténgase en cuanto a su educación y cambie. Y empieza en la mente. El arrepentimiento empieza en la mente, es empezar a cambiar de pensamiento frente a una realidad, frente a una actitud ante Dios, ante los demás, ante mí mismo, ante el mundo el que me rodea. Fe es confianza, descanso, dependencia de aquella persona que me lo está ordenando. ¿Quién lo ordena? Jesucristo. Ahora, aquí hay algo importante por lo siguiente. Ahí hay un monte. Y la figura del monte, para los que están estudiando esta semana el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta, y yo ya he hecho algunos énfasis,
pero también, si Dios permite, voy a dar un curso un poquito, mucho más breve, sobre evangelismo bíblico. Esto es importante debido a que Jesús aquí dice en el monte, antes de dar esas órdenes, la siguiente legitimidad que demuestra la autoridad por la cual Él nos exige que hagamos esto. ¿Cuáles son las palabras? Toda autoridad me es dada, ¿en dónde? Esta es la primera vez que un ser humano sobre un monte dice tener autoridad. Piense. Bueno, eso nos lleva al principio donde todo comenzó. Acompáñeme por favor a ver esa triste historia. Génesis capítulo 2. Génesis 1 mejor, empecemos con el 1. 26-27. ¿Quién lo lee? Por favor. ¿Alguien me quiere hacer el favor de leerlo? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó. Muy bien, gracias hermano. Dios los creó a su imagen. Si usted mira el contexto de manera poética, se está expresando que Dios está haciendo algo en particular. Primero, Dios empieza con la macrocreación, las cosas grandes, y luego va hacia las pequeñas, lo cual no significa que las cosas grandes sean superiores y las pequeñas inferiores, porque si fuesen insignificantes las cosas pequeñas, un virus que usted no lo ve, lo puede matar, y puede matar miles de personas, ¿cierto? Entonces, observe el asunto. No sé, mire, empecé a hablar de medicina aquí medio de... Me condicionaron y yo no lo sabía. Y la culpa no era mía. Mire, hermano, eso es importante porque además Dios va creando un escenario para poner a alguien importante allí. Es como cuando los padres están esperando un bebé, ¿cierto? Empieza a ahorrar, espero, ¿cierto? Empieza a preparar la ropa, espero que lo haga, empieza con la expectativa, o sea, está anunciando la llegada de alguien importante, alguien interesante, ¿no es así? Lo mismo hace Dios, crea un hábitat para que venga una persona especial. ¿Quién es esa persona? El hombre y la mujer. Pero también vemos que Dios crea todo con palabras, en cambio el ser humano, sabemos, lo crea con sus propias manos, tanto el hombre como la mujer. Esto es importante. Todas las demás cosas son criaturas de Dios y tienen, sí, algo de Dios, pero solamente Dios dice que el ser humano es portador de su imagen, o sea, representante suyo. Todas las demás cosas dependen de la vida que Dios les da por la palabra, pero solamente Dios sopla aliento de vida, pone algo de Él en el ser humano. Y mire los 5 contrastes que hay. Y además las demás cosas son dominables, se sujetarán a ese ser que se llama Adán. En el capítulo 2 dice que el día que Dios terminó todas las cosas, Dios puso al hombre en Edén. Y se describe Edén como un lugar de donde salía un río y el río se repartía en 4 brazos. ¿Eso significa que Adán tenía 4 brazos? ¿A quién se refiere los 4 brazos? ¿De Adán o del río o de Edén? ¿Ah? Comprensión de lectura. Claro. Ahora, ¿cómo es posible que en esta creación un río nazca y se divida en 4 brazos? ¿Qué nos está diciendo el pasaje? ¿Qué era Edén? Un monte, una montaña. En la montaña donde Dios le dio la autoridad para gobernar en nombre de Dios, bajo la representación de Dios, la tierra. ¿Qué hizo Adán? Pecó y fue echado de ese monte, descendió. De ahí viene el nombre la caída. La teología cristiana le llama la caída porque él cayó, él bajó de un monte, de un pedestal, como cuando yo me bajo de aquí. ¿Entienden?
Ahora, pero vemos nosotros que aquí donde Adán cayó, que era un paraíso, tentado una sola vez, vemos que nuestro Señor Jesucristo en un desierto es tentado 3 veces por lo menos y vence. Y luego resucita y se mantiene en la misma línea o tónica de Adán, pero al mismo tiempo Jesús supera a Adán. ¿Por qué? No solo porque vence a Satanás, el enemigo de la creación de Dios, sino también porque Él dice, toda autoridad me es dada en la tierra, pero también ¿en dónde? Por eso es que la Gran Comisión no necesita el permiso de los gobiernos civiles. Esa fue la base para que los cristianos no temieran el decreto del Kaiser, no Beckenbauer, sino el Kaiser, el Imperator. Ahora reflexionemos sobre eso. Según la ONU, la religión más sanguinaria, recalcitrante, fundamentalista y anquilosada, ¿cuál es? O sea, el mundo tendría paz si desapareciera una fe. ¿Cuál cree que es? Cristianismo. Todas las demás, que participen y estén felices y todos se amen y no pasa nada. ¿Por qué el cristianismo es el enemigo de ellos? Bueno, muchas razones. El cristianismo es exclusivista. El cristianismo es la única religión que dice que usted puede ser cristiano e irse al infierno. ¿O no? Usted puede estar sentado aquí directo al infierno, cantando coritos, preparando su condenación. ¿Es así o no? O sea, el cristianismo le quita el monopolio de la verdad a los hombres, porque el cristianismo enseña la doctrina de la revelación. La revelación es un conocimiento que no viene del hombre. En filosofía sabemos que es investigación, deducción, inducción, especulación, abstracción, y todo eso está en nuestros sentidos. No podemos salirnos de allí, en nuestra realidad empírica. ¿Entienden? Por eso es que, como le decía, lo que le impactó a San Agustín, Aurelio Agustín, antes de conocer al Señor, fue eso, que él pensó que el cristianismo era algo primitivo de unos pobres judíos en un desierto, esclavos ahí, gente, etcétera, etcétera. Como la gente habla de cristianismo, ¿no? ¿Cómo hablan sus profesores de la universidad? El cristianismo es un producto burgués de unas personas que querían justificar la opresión y entonces alimentaron una esperanza para otra vida que no existe. El idealismo máximo. Pero aquí se trata de transformar el mundo, como decía Marx. ¿Ha escuchado usted esas palabras, cierto? Si no la ha escuchado, entonces yo no sé en qué planeta vive usted. Se la pasa escuchando youtubers venezolanos. Ojo. Mire, nosotros no encontramos la verdad nos encuentra a nosotros, le dice San Ambrosio de Milán. Eso le partió la cabeza a Agustín. ¿Cómo así? Está hablando de la doctrina de la revelación. Jesús dijo, yo soy la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Se acuerdan? Hablando con el representante del Imperator. Él está hablando de la lucha entre el poderío militar que representa Roma, el poder del puño militar que imponía sus ideas en todo el mundo mediterráneo. El que no le gustara someterse a Roma, ¿cómo negociaba Roma? Venimos a dialogar, y entonces salía la gente marchando por las calles de Roma, exigimos los derechos humanos. Así era en Roma, ¿cierto? ¿Cómo era en Roma? ¿Quiere derechos? Usted solamente tiene derecho a morir. Y ¡suaj! Le volaban la cabeza. Entonces los cristianos afeminados de hoy, ay, pobrecito, hoy, estos cristianos sabían que el evangelio implicaba que iban a morir. Eso era así, compadre. Si alguno quiere venir
en pos de mí, detrás de mí, ¿qué debe hacer? Estar preparado para morir. ¿Quieres ser cristiano? Amén. Tienes que morir. Ah, sí. Eso es así, hermano. Jesús nunca lo ocultó. Ahora, eso es distinto a que usted esté buscando problemas para que lo maten. No es lo mismo. ¿Entienden? Yo no estoy enseñando, bueno, vamos a tomar las armas y vamos a... Jamás, eso no enseña el cristianismo. Si hay gente más útil, como decía Tertuliano de Cartago, un ex jurista, un ex abogado, cuando estaban acusando a los cristianos de contrarrevolucionarios, de cosas que acababan el imperio, él escribe de apologeticum, en latín, la apología, la defensa. Él decía, los cristianos somos los mejores ciudadanos. Los cristianos oramos por el bien del imperator. Los cristianos pagamos impuestos. ¿Cómo? Los cristianos procuramos el bien aún de nuestros enemigos. ¿Por qué el emperador quiere deshacerse de gente tan útil para su imperio? Que dijeran en Miraflores, la verdad, la gente más útil de este país son los cristianos. ¿Ustedes han llegado a eso? Eso fue lo que dijo Cristo en Mateo 5, 13 al 16. Ustedes y solamente ustedes, ¿qué son? La sal de tu tierra. Eso es lo mismo que Dios le dijo a Abraham, ¿cierto? Sal de tu tierra. ¿No? Oye, me toca así porque se están durmiendo. Es que esa silla es difícil por no concentrarse, ¿no? Hace masajes y todo. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Porque tenemos luz nosotros? No. Juan 8:12, porque nosotros, escuche bien, nosotros seguimos a la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, sino que verá la luz de la vida. Y dice más adelante en el capítulo 8, estas palabras dijo Jesús, ¿en dónde? En el lugar de las ofrendas. En el lugar de las ofrendas del segundo templo, ¿sabe qué habían? Candeleros gigantes donde había luz, así como esto, que las luces están apuntando hacia mí. Jesús sí pudo decir, mírenme a mí, yo no puedo decir eso. Pero yo, al ustedes mirarme a mí, les digo, es Jesús. Primera de Pedro 2, 8 al 10, usted sabe lo que dice. ¿Ustedes qué son? Ustedes son clase alta, según el reino de los cielos. Si tú vienes de la zona más pobre de esta ciudad y sus alrededores, Apocalipsis dice, tú dices que eres pobre, pero ¿qué eres? Rico, porque tienes aquello que no se puede comprar, es la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Isaías 55, 1 en adelante, ¿qué dice? Vengan y compren sin dinero. Eso no significa que usted ahorita sale, yo recibo esa palabra, me subo al transporte, voy a comprar sin dinero el pasaje, porque el pastor dijo, yo reclamo la palabra. No, eso no dice la Biblia. Comprar sin dinero, ahí dice más adelante, es porque hay unas misericordias prometidas a David. O sea, Dios pagó en David las misericordias que nos llama a degustar. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos aquí para ponernos el uniforme del reino de los cielos, de Jesucristo, para representarlo en todo lugar, en la manera como nosotros tratamos, vivimos y somos. Nuestro Salvador a nadie le hizo daño. Nuestro Salvador trató con dignidad a las mujeres despreciadas en aquel tiempo. Nuestro Salvador atraía a los niños. Nuestro Salvador amaba a los pobres y también a los ricos. Nuestro Salvador fue único en todo. Por eso Filipenses 2, después de decir que Cristo, el más grande, se hizo el más bajo,
y ahora está en el lugar de suma autoridad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ocúpense en una cosa ustedes, cristianos en Filipos, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Por eso cuiden la salvación, porque se les pierde. Eso no está diciendo. Ocuparse es concentrarse, o sea, educarse, discipularse. ¿Por qué? Porque el Señor los ha puesto a ustedes en ustedes un querer, un deseo, pero también una capacidad de lograrlo. Dios ha provisto todos los recursos, tenemos todo el pensum acerca de lo que tenemos que conocer. Tenemos los dones, las habilidades, tenemos la motivación, tenemos lo suficiente para ello. Y además, tenemos la autorización del Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Pero atención, hay noticias. Ustedes están atrapados, agarrados de una palabra, de un contenido, de un libro. ¿Cuál es el libro más importante de la Facultad de Medicina? O sea, si usted no sabe ese, usted está loco. ¿Cuál sería? Bueno, hay muchos. Bueno, unámoslo en un solo volumen. Cristiano, si usted no conoce su Biblia y no sabe qué hacer con ella, además de trancar puertas y cosas así, usted está loco y está perdiendo el tiempo. Educación. Porque resplandecemos como luminares en el mundo, en medio de una generación, como le dice el apóstol. ¿Cómo? Usa dos calificativos: torcida y perversa, desviada. ¿Cómo es desviada? Los hombres, en lugar de adorar al Creador, ¿a quién adoran? A las criaturas. Estaba observando un vecino ahí, toda la noche bebiendo, y en la mañana se levanta a limpiar la camioneta. Dicen ratón aquí, ¿no? El guayabo, dicen allá, la resaca. O sea, este tipo borracho, pero se despierta a cuidar su preciosa camioneta, adorando a las criaturas en lugar del Creador, sus hijos y su esposa. No tiene sentido, ¿cierto? Esa es una generación desviada, sin Cristo, pero es perversa. ¿Por qué? Porque las cosas que son buenas las usa para mal. ¿Qué es bueno en el caso de él? La camioneta es algo bueno, es una herramienta que se puede usar para bien. Así que voy a citar un pasaje para darles algunos principios en este resumen resumido, que estoy tratando de despertarlos, para que usted aproveche el tiempo. Daniel capítulo 1. Y ya se me va a acabar el tiempo, pero solamente voy a citar los pasajes. Le voy a robar unos minuticos aquí, señor pastor. Daniel 1. Este relato es preciosísimo, pero muy hermoso por la siguiente razón. Ellos estaban bajo la presión del tirano del momento. ¿Cómo se llamaba? Nabucodonosor. Nabucodonosor era rey de Babilonia. Babilonia fue de donde Dios formó la nación israelita. ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién sale de Babilonia cuando Dios le dice vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre? Abraham. Abraham sale de allí, de Babilonia, Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, no calderos. ¿Listo? Caldeos, no. Es una tribu de los babilónicos. Otros eran los asirios, otros eran los medos, los persas, o sea, es una región amplia con diferentes tribus. Allí dice el pasaje que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Sitiar es rodear, un bloqueo político, social, económico. ¿Ustedes han escuchado alguna vez sobre eso? ¿No? Ah, bueno. Eso no es nuevo. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Se fijan? Y nadie me entiende. La situación es tan compleja, la realidad, sí, tan compleja que está en la Biblia. 5 cosas pasan ahí acerca de la educación. ¿Sí? Aquí voy a hacer publicidad, porque yo lo estoy condicionando. ¿Se fijan? Si ustedes siguen así, lo siento. Miren, hermanos.
La educación cristiana implica muchísimo más. Pero aquí queda mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. El pastor David, estamos ahí desarrollando unos proyectos, si Dios permita que se lleven a cabo, para bienestar suyo y de sus hijos. Voy a hablar, si Dios permite, ahora en el sermón un poco más sobre eso. Bien, pero aquí hay 5 cosas importantes acerca de lo que el Señor les enseñó a estos muchachos judíos, que es importante que ustedes preparen las próximas generaciones para lo que venga. Yo no sé qué va a venir, puede que mejore, puede que empeore, puede que siga igual, solo Dios lo sabe, ¿no es cierto? Primero, una interpretación histórica, escúcheme bien, una interpretación de la historia con un principio y un fin. Eso es lo que se llama providencialismo, o lo que se llama una visión lineal de la historia. ¿Alguno estudia historia aquí? ¿Historia? ¿Ninguno? ¿Le gusta contar historias? Al menos. Bueno, ¿qué significa esto? Los pueblos aborígenes, indígenas, ¿alguno es indígena aquí? ¿No? ¿O indígena civilizado? Los pueblos indígenas siempre hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos creen que todo es un ciclo del eterno retorno. Esa es la antropología de los pueblos precolombinos. Y cómo se rompen los ciclos a través de catástrofes. Observe que ellos viven así. Y por eso es que la mentalidad latinoamericana normalmente es catastrófica. Ellos se casaron, están felices, recién casados, sí. ¿Cuánto llevan de casado? 3 años, sí verá. Ay. O sea, no puede, tienen la fe al contrario, ¿no? ¿Cierto? Hay gente completamente convencida que las cosas le van a salir mal. Ellos tienen una interpretación lineal de la historia, cristiana de la historia, bíblica de la historia. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Mire esa frase. ¿Por qué? Porque ellos saben que es el Señor del universo el que guía el destino de las naciones. La mano invisible que maneja la economía, decía el economista escocés, presbiteriano, Adam Smith. Escuche esto. ¿Por qué? ¿De dónde ellos sacaron esa idea? De la Biblia. Los griegos pensaban igual, los romanos pensaban igual, los cananitas, los egipcios pensaban igual, pero los judíos y los cristianos no pensamos igual. Pronto llegará el día de tu suerte. ¿Cierto? ¿De dónde sale esa noción? No de una suerte, de un destino ciego, no, de un propósito. Si usted ya sabe que pasado mañana van a pasar determinadas cosas, ¿usted qué debe hacer? Prepararse. Escuche esto. Dios me trajo a Venezuela a decirle lo siguiente. Algo está pasando aquí. Las cosas van a cambiar. Lo dice la Biblia. No siempre será así. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero nos tenemos que preparar. En segundo lugar, aquí hay algo importantísimo, y es que estoy tomando unos minuticos para redondear ahí, ya casi voy a terminar, porque yo sé el horario, disculpe. Estos que son cautivados o derrotados son los judíos, y los judíos van a Babilonia y en Nabucodonosor, ¿a quienes quiere? A los muchachos. Él sabía que había una tribu a la cual su Dios le había prometido la dinastía, el gobierno. ¿Quiénes eran? Los judíos, la tribu de Judá. ¿De dónde escogió los muchachos? ¿De qué tribu? ¿Era casualidad? Aquí se nos enseña lo siguiente, y es que tiene que haber un sentido de vocación, un sentido para el cual usted nació, un sentido de destino, de propósito. Piense en eso. Piense, por ejemplo, en un niño cuando empieza a escuchar un músico y cómo se despierta en él cosas, especialmente de alguien que tiene esa vocación musical. Pregúntenle a una persona, ¿usted por qué es mecánico?
No, imagine que no había más que hacer y me salía más barato. Bueno, pero entonces, ¿por qué no vas a hacer eso? Porque me gusta y porque lo sé hacer bien y vivo de eso y me pagan. Vocación. Estos muchachos tenían vocación para gobernar. Los papás los criaron así. Los judíos, hasta el día de hoy, son las personas que entienden la importancia de preparar a sus hijos para el destino, para el futuro. ¿Quiénes son los que más inscriben a sus hijos en Harvard, Princeton, Yale, lo que se llama la Ivy League, las mejores universidades del mundo? ¿Quiénes son? ¿Los cristianos? No, los judíos. Y luego los cristianos protestantes. Los últimos son los católicos romanos. 3. Fíjense que de tantos muchachos solo se habla de 4. Ahí es donde está el factor familiar. Eran muchachos de 12 a 14 años, pero sin papás. Un muchacho de 14 años hoy, lo máximo que sabe es manejar un teléfono. Papi, la comida, mamá, la cachapa, ¿en dónde está? Aprovecharon el tiempo para transmitir el conocimiento acumulado como familia. O sea, 3, tiene que haber un compromiso familiar de invertir algo en esos muchachos, en esa nueva generación. Los papás prepararon a estos muchachos para lo que venía. El ministerio de Jeremías, que es el anterior profeta, duró más o menos 50 años. Los papás sabían, va a venir Babilonia y nos va a destruir, porque eso es lo que está predicando Jeremías. ¿Qué hicieron los papás? Reprendo al diablo, atamos al enemigo, vamos al Cerro Ávila y vamos al sorte, aleluya, aceite y todo lo demás. No. Mientras tanto crecieron 2 generaciones al menos. ¿Quiénes van a levantar esta nación venezolana? El Banco Interamericano, Banco Mundial, la ONU. Los venezolanos, ¿quién más va a ser? ¿Quiénes van a ser? Usted se va a morir y uno está más cerca que otros de eso. Es así, nos vamos a morir. Yo le digo a mi esposa, mira, cuando yo me muera, y si yo me muero primero y están los niños pequeñitos, cásate, pero con un pastor que tenga plata. ¿Sí o no? Ay, si yo te dejo sin ti me muero. No, nada, amor, con 2 niños es muy difícil ir a la iglesia el domingo, ¿sí o no? Nada más eso tan difícil, imagínate otras cosas más complejas. 3, hay un involucramiento, una inversión familiar. Esa es la mayor inversión. Algo malo de la crisis económica es, estudiando las sociedades preindustriales frente a las sociedades industriales, es que la sociedad industrial separa a los papás de los hijos. La sociedad preindustrial une las familias. Eso no quiere decir que entonces para qué carro, para qué, no. Pero los ingleses, siglo XVIII y XIX, se dieron cuenta de eso y empezaron a poner leyes para restringir el trabajo, para que hubiese más tiempo familiar. Un legado de John Wesley, de George Whitefield y demás. Ahí nació la escuela dominical, que es lo que estamos haciendo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque entonces el papá le podía transmitir el oficio a su hijo. De ahí vienen los apellidos Zapatero, González. ¿Quién es González aquí? ¿Ninguno? García. De Gonzalo, González, así, Rodríguez, de Rodrigo. O sea, se asociaban los nombres o apodos con los que se asociaban los oficios. Herrera, herradura, herrero. ¿Va entendiendo? Aquí la gente pierde tiempo. ¡Ey, mira, youtuber, mira, la culpa no era mía! 4, tiene que haber un marco moral. ¿Cuál es el marco moral? A ellos se les da una cantidad de cosas, pero Daniel propone en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Porque el vino es del diablo. No. La Biblia, la ley no prohíbe que le cambien los nombres. Dios le cambió el nombre a Abraham. La ley no prohíbe que usted aprenda otro idioma. No. La ley no prohíbe que usted cambie de país. Estoy hablando de la ley de Dios. Pero sí prohibía la ley participar de la adoración de los ídolos. Sus hijos tienen que saber que hay límites aún en el conocimiento. ¿Qué es conocimiento verdadero? Lo que podemos nosotros comprobar, lo que es útil, lo que coincide con la realidad. Lo demás es mitología. Ayer leía, meditando en esto que voy a enseñar, la teoría de los multiuniversos.
explica tanto que no explica nada. Es absurdo, o sea, es mitología. Es ir a escuchar a los griegos antiguos. No hay evidencia empírica, por lo tanto, manténgase como mitología. Por eso usted no puede vivir a la luz de eso. Hay un marco moral, hay un límite. Dios les había dicho a los judíos comida kosher, comida consagrada, comida apartada. No, ¿y Dios lo guardó o no? Lo guardó. Les dio sabiduría y, por último, los muchachos, en quinto lugar, sabían que estaban preparando un legado para otros. Dice el pasaje que Daniel continuó ¿hasta cuándo? Versículo 21. Hasta Ciro. ¿Cuánto tiempo pasó de Nabucodonosor hasta Ciro? Como otros 50 años. Dios permitió a este abuelito, Daniel, que llegó muchacho a Babilonia, ver cómo Dios juzgaba a su pueblo, pero también Dios cómo salvaba a su pueblo. Por eso en Jeremías 9, él leyendo las profecías de Jeremías dice, se cumplió el juicio. ¿Qué aprendemos de eso? Usted tiene que invertir un legado. Los cristianos en diferentes lugares y épocas del mundo nos han dejado un legado de la educación cristiana y cómo ellos mantuvieron su fe en momentos difíciles. ¿Dónde está ese legado? Toca investigar, buscarlo en libros, buscarlo en personas, gente de canas, ahí en medio de ustedes, ancianos, jóvenes. Aprovechen a estas personas que han visto los cambios sociales. Ellos son tesoros disponibles para nosotros. Venezuela está llena de abuelos, ¿no se han dado cuenta? O sea, eso es riqueza y sabiduría. Me gusta escucharlos, las cosas que dicen. Me han contado una cantidad de cosas y con esta concluyo. Me dijo uno, mira, yo era docente cuando era bien muchacho, profesor. ¿Hay profesores aquí, docentes? Bueno, y él me dijo algo. Yo era uno de los que pensaba que esta ideología iba a traer la libertad a las naciones. Y luego de 40 años me di cuenta que tenía la razón. ¿Cómo así? Sí, iba a libertar las naciones en cuanto a su pasado judeo-cristiano. Y lo estoy viendo con mis ojos. Ahora, ¿qué debo hacer? Los últimos años que me queden de vida quiero, con la ayuda del Señor, revertir todo esto. ¿Será posible o no será posible? Para el Señor no hay nada imposible. Hermanos, que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por ilustrarnos con tu santísima palabra. Gracias por el tiempo juntos que nos das aquí y gracias porque tú nos enseñas a tener una visión lineal de la historia. Nos enseñas a crear un sentido de vocación en los jóvenes. Nos enseñas también, Señor, a darles a ellos un marco moral para interpretar la realidad. Nos enseñas a ellos que hay límites, Señor. Tienen que ver las cosas que están llamados a hacer y tienen que hacer lo mejor que puedan. Recoger el legado de otros y en último lugar, preparar un legado para otros. Señor, esto es temporal. Somos temporales, sujetos al tiempo. Como dijo el salmista, en tus manos están mis tiempos. Bendito seas, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de 3 generaciones, el Dios transgeneracional, porque tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ruego que mis hermanos aquí en Venezuela, especialmente los jóvenes, aprovechen la sabiduría de los ancianos, aprovechen a los viejos, aquellos que peinan canas, como dice tu palabra, delante de las canas te levantarás. A eso nos has llamado tú, el anciano de días. Por eso, Señor, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo. Amén.